aleluya. bajo la sangre, Ay, glory, bajo la sangre, ay, glory, glory. bajo la Ay, sangre, aleluya. bajo la sangre. Ay, glory, glory. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, vive el rey, vive el rey, vive el rey. Debajo la sangre, 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 La sangre de Jesús. debajo la sangre, debajo la sangre, Abajo la sangre, abajo la sangre, debajo la sangre, debajo la sangre. Te adoramos, Señor, poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, dilo. Aleluya, aleluya. Dilo, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la Abre tu boca, dilo, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Poder en la sangre. Poder en la sangre. Poder en la sangre, dilo, dilo, dilo. Abre tu boca. Poder en la sangre. Poder en la sangre de Jesús. Toda la cadena se cae. Toda la cadena se cae. Ahora, 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 ahora. Poder en la sangre. Poder en la sangre. Poder en la sangre. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y fuerza debajo la sangre. Abajo 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 la sangre. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias, cierra tus ojos, dele gracias. Él está aquí en este lugar. Jesús está aquí para bendecir. Está aquí para libertar. Jesús rompe cadena ahora. Rompe toda cadena ahora, Cristo. Él está aquí para sanar. En sus llagas. En sus llagas. En sus llagas. En sus llagas ahora. Está en sueca. En el nombre de Jesús. Poder. Recibe ahora, hermano. Si no te sientes libre, abre tu boca. Grita Jesús de que. Acá es sueca. Oh, alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios. Palabra viva. Palabra vivo. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Adore, 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 gloria. Adore, gloria, adore, gloria. Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Oh, la te mamá y glorifique, aleluya. Y poder para quebrar cadena. Y poder para hacer milagro. Hay poder para hacer milagros. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres gloria, tú eres gloria. Dele toda la gloria, dele toda la gloria. Oh, aquí está el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios aquí. Oh, alabanza de su nombre, alabanza de su nombre. Oh, camina Espíritu de Dios, date libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Aleluya. Oh, dale gloria. Dele la gloria. Gloria. Dele la gloria. Y alabanza. Y la alabanza. Camina Dios, su Espíritu Santo da. De libertad. De libertad, dice. Camina Dios, su Espíritu Santo da. Reina siempre de libertad. Camina Dios, su Espíritu Santo da. De libertad, sí.
libertad. Camina Dios. Cante conmigo. E nace per ti libertà. Cante. Camina Dios, lo Spirito Santo dà di libertà, di libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà e nace per ti libertà, di libertà, di libertà, di libertà, libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà e nace per ti libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà. Cante conmigo, di libertà, di libertà. Sí, Señor, camina Dios, Spirito Santo dà e nace per ti libertà, di libertà, oh sì. Amén, di libertà, libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà e nace per ti libertà, di libertà, di libertà. Cante. Camina Dios, Santo dà e nace per ti libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà di libertà, sì, di libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà e nace per ti libertà, di libertà, sì, di libertà, di libertà, libertà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà. Camina Dios, lo Spirito Santo dà di libertà, sì, Señor. Dios, Espíritu Santo da. E di libertà, e di libertà, di libertà, di libertà. Camina Dios, cante come buena. Y liber, Jesús a libertarme, Jesús a libertarme, libertad. Libra en la quibra tu cadena, tú estabas amarrando mi corazón. Liber, Jesús a libertarme, Jesús a libertarme, libertad. Libra en la quibra tu cadena, Tú estabas amarrando mi corazón. libre, Jesús me, Jesús a libertarme, Libertad. aleluya. Libra en la quibra tu cadena, Tú estabas amarrando mi corazón. oh vital liber, Jesús a libertarme, Jesús a libertarme, libertad. Aleluya. Libra en la quibra tu cadena, Tú estabas amarrando mi corazón. liber, Jesús a libertarme, Jesús a libertarme, libertad. Libra en la quibra tu cadena, tú estabas amarrando Mi corazón. sí, de libertad, de libertad, de libertad, nuevita. Libertad. Camina Dios, su Espíritu Santo da, en ángel per ti libertad, de libertad, sí, de libertad, de libertad, libertad. Camina Dios, su Espíritu Santo da, y dame el agua que salta para la vida eterna, dame el agua que salta, dígalo. Y dame el agua que salta para la vida eterna. Dame el agua que salta para la vida eterna. Del agua que le dice a la mujer. Dígalo. Dame el agua que salta para la vida eterna. Dame el agua que salta. Del agua que le dice. Cántalo conmigo. Dame el agua que salta para la vida eterna. Dame el agua que salta para la vida eterna. Y dame el agua que falta. Para la vida eterna.
diste, del agua que le diste, del agua que le diste, dígalo, del agua que le diste, agua que le diste a la mujer samaritana, agua samaritana, dame el agua que salta para la vida eterna, dame el agua que salta para la vida eterna. Cristo vive, dame el agua que salta, y 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 dame el agua que salta, del agua que le diste a la mujer. Del agua que le diste, 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 del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer, del agua que le diste a la mujer, del agua que le diste a la mujer. Hoy yo tengo sed, dígalo. Tengo sed, yo tengo sed, Señor. El agua que le diste a la mujer, el agua que le diste a la mujer, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste. Hoy yo tengo sed, dígalo, tengo sed, tengo sed, yo tengo sed. Aleluya. El agua que le diste, dame, Señor, en esta mañana. Oh, dame de esa agua. El agua que le diste a la mujer, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer samaritana, el agua que le diste a la mujer, el agua que le diste a la mujer, porque tengo sed, yo tengo sed, sí, yo tengo sed. Que le diste ¿a quién? A la mujer samaritana. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más en esta mañana. Dios bendice a mi hermana un día más o emainta. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios. Nós está contento de porta de casa de Dios o emainta. Amén. La presencia de Dios está aquí. Dios su presencia está aquí. No lo ignores. No ignore. Jacob dijo, Jacob avisa, después que despertó de su sueño después que la lanta fue sueño y de haber visto la gloria de Dios, y de mira y gloria de Dios, él vio que ángeles subían y ángeles bajaban estaba ta mira con ángel nanta subi y ángel nanta baja. por una escalera que llegaba hasta el cielo. Riba un tráfico estaba ta llega até na cielo. Y cuando él despertó de esa visión, E ora la lanta spierta foi de visão aí. él dijo, Dios está en este lugar. Ela avisa, Deus está em lugar aqui. Y yo no lo sabía. E a mim não estava taçar. Hay veces Dios está en el lugar y no lo sabemos. Timbia Deus está em lugar e nós não sa. La gente no se aperciben a veces cuando Dios está en el lugar. E ainda não está compreendendo timbia que Deus está em lugar. Pero yo sé que ustedes saben que el Señor está aquí. Pero me quiere que vos saco Dios está aquí dan. Él lo ha prometido. Ela prometia ser. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, A mim tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. ahí estaré en medio de ellos. E não lo me também me dirán.
Y creemos que Él está aquí. E nós está querendo que Ele está aqui, não. Sentimos su presencia. Nós está sentindo Sua presença. Gozamos en su presencia. Nós está gostando em Sua presença. En esa plenitud de gozo que hay en su Tem a presencia. plenitude e gozo que tem em Sua presença. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Que Deus siga bendicionando a minha irmã na Esta mañana continuamos en este seminario, A UMINTA nós está seguindo em seminário, en ese primer capítulo em primeiro capítulo, que se trata de un buen ministro de Jesucristo. que trata de bom ministro de Jesucristo. Como ya se anunció previamente, Maneira aguardo anunciar de antemano que este manual, que o manual aqui, la intención es, en primer lugar, para los líderes y los obreros, a intenção na primeiro lugar tá para o líder e obreiro e tradona, pero es para toda la iglesia también. pero esta para a gente da igreja também. Porque es de los miembros de la iglesia Para sobra tá de membro na igreja, donde surgen los líderes y los obreros. tá fora de caminho do líder e a trabajadora tá sali. Este es el taller de Dios. Essa aqui é o workshop de Deus. Aquí Dios forma a los obreros Aqui y na los Deus, líderes. aqui na Deus da forma é trabajadora e o líder não. Y él es un buen alfarero. E Amén. é um bom alfarero. ¿Cuándo puede glorificar su nombre? Quanto por glorificar seu nome? Vamos a la palabra de Dios. Nós está aí na palavra de Deus. Amén. Y vamos a leer E nós está lesa en el libro de San Mateo capítulo 11. em o book de Mateus capítulo 11. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Leo del verso 28 al 30. Mita lesa de versículo 28 até 30. Su nombre sea la gloria. Na seu nome seja glória. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vim cerca a mim, turco está cansado e cargar, e lo me dona vosso sossego. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toma mi jugo riba vosso, e sinha de mim, para sobre mim tá manso e humilde de coração, e vosso lo haya sossego para vosso alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para sobre mi jugo está suave e mi carga está ligera. Dice el verso 29, E versículo 29 da bisa, aprended de mí. sinha de mim. Así dijo el Señor Jesucristo. Assim na Senhor Jesucristo avisa. Vamos a orar, hermanos. Laga nos a senhora choro, mano. Padre, te adoramos y te glorificamos. Te damos todo honor, te damos toda gloria, te damos toda alabanza, Dios mío. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más en esta mañana, en tu casa para adorarte. Tu presencia está aquí, tu gloria está aquí. Tú estás aquí para sanar, tú estás aquí para ministrar. Tú estás aquí para libertar, para llamar, para llenar, para bautizar. Creemos que tú estás aquí para hacer cosas maravillosas, Señor. Oh, Dios mío, hemos entrado en tu casa. Hemos adorado y glorificado tu nombre y sentimos tu presencia gloriosa llenando este lugar. Padre del cielo, ahora, Dios mío, ministranos también a través de la enseñanza de tu palabra. Porque tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, Señor del cielo. Señor, corrígenos, enséñanos, abra nuestro entendimiento, Padre de la gloria, con tu palabra santa, Padre. Oh, Dios mío, dame la unción para predicarlo, Dios mío, para enseñar, Dios mío, con gracia y con sabiduría. Dame esa unción para ministrar para tu gloria. En el nombre de Jesús, que descienda tu Espíritu más y más mientras ministramos tu palabra. Oh, que tu Espíritu Santo se mueva entre tu pueblo, que tus dones se muevan, que su gloria se mueva, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Mi hermana Pocinta, pueden sentarse. Mi romana pocinta. Dando siempre un gloria al que vive y reina para siempre. Donando sempre un gloria nessun puta biba e reina para sempre. Él es el que merece toda honra y toda gloria. Este sun que merece tu gloria e honra.
Bien, en esta mañana vamos a continuar Obviamente, nós também seguimos con ese capítulo 1 que hemos empezado com o capítulo 1, qual nós vamos começar com ele, en el día de ayer en la noche. dia de ayer à noite. De paso doy un saludo a los que nos siguen por los medios de internet. Me aproveito chamando saludo para que está seguindo nós para meio de internet. Gracias por estar en sintonía de este seminario. Danke para sintonizar esse seminário aqui. Gloria al nombre del Señor. Antes de continuar, Prometo me seguir en el párrafo 1.6, dentro do parágrafo 1.6, que en la versión española está en la página 10. que dentro da versão espanhola está na página 10. Yo creo que la de papiamento también. De papiamento Amén. también. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero recapitular un poco, repasar un poco lo que hemos hablado anoche, Me quer recapitular rato, lo qual nossa papia ayer à noite. para estar seguro que lo que hemos hablado ha entrado al corazón, Para nós estar seguro que o que aguardo papia adrenta dentro do coração. para saber si no estábamos aquí oyendo con el oído nada más y no con el corazón. Para se de verdade nós estava escuta diz com nos orelhas só e não com nos coração. Porque hay que oír con el oído, pero también con el corazón. Passou me se escuta com nos orelhas, pero me se escuta com nos coração La Biblia também. dice tocante al pueblo de Israel en Hebreos capítulo 3, Em Hebreu, na 3, Bíblia da papia do povo de Israel. que al pueblo de Israel no les aprovechó el oír, O povo de Israel não aproveitar de escutamento. no les aprovechó el oír por no haber acompañado ese oír con la fe. E não aproveitar de diedor quando não escuta com fé. Hay que oír la palabra creyendo la palabra, Mas escute a palavra, creyendo a palavra. oírlo con fe. Escute ela com fé, Sabe que es la palabra de Dios sabendo que é a palavra de Deus. y la palabra de Dios es suficiente. E a palavra de Deus está suficiente. No hay nada que quitarle la palabra, Não tem nada de quita ni foi a tampoco nada palavra de añadir. e nada de buta seca Es tampouco. completa. Está completo. Amén, hermano. Amém. Pues para recapitular un poco, Pues para recapitular tique, en el primer párrafo dentro do primeiro parágrafo, hemos hablado de dos cosas importantes. nossa papia de duas coisas importantes. Uno que tiene que ver con el futuro Que tem a ver com o futuro y otro que tiene que ver con el presente. e outro que tem a ver com o presente. Y que que las dos cosas van juntas. Que as duas coisas estão aqui também junto. El uno complementa al otro. É junta complementar o outro. Que ninguno de ellas puede sin el otro. Que nenhum de dois não pode sem outro. ¿Cuáles son esas dos palabras? El ¿Cuáles? uno se proyecta al futuro. ¿Cuál es esa palabra? Uno está proyectado su mesmo. ¿Cómo? Amén. El que proyecta al futuro, ¿qué es? É que está proyectado para o futuro, La tá? visión. Amén, hermano. Proyecta al futuro. É visión está proyectada o futuro. Pero no podemos estar sentados, amén, hermano, Pero não y para nós estar simplemente viendo el futuro. pero não para nós estar sentar e não mirando o futuro. Estar ahí como los indios en las montañas, Sentar e não maninjana denseiro, viendo a lo lejos. wake já leu. Viendo a lo lejos nada más. Wake já leu só. Amén, hermano. La visión necesita algo más. É visión mester de algo qué es? mais. E que está? La acción. É mester de ação. Poner en práctica Poner em prática. esos pasos para realizar esa visión. Está para realizar a visión. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Hay gente con visión, Tem gente com visão, pero no tienen acción. pero não tem ação. Pero hay gente con acción, E tem gente com ação, pero no tiene visión. pero não tem visão. Están haciendo las cosas, Não está fazendo coisas, pero no saben qué están haciendo. pero não sabe o que não está fazendo. No saben a dónde van. Não sabe onde não está vai. No saben lo que quieren lograr. Não sabe o que não quer logra. Pues estas dos cosas van juntas. Pois as duas coisas estão aqui também junto. Se necesitan ambas. Dos mester de não dos. Amén, hermanos. Y la obra del movimiento misionero mundial es una obra de visión. E a obra do movimento missionário mundial é uma obra de visão. Una visión que está centrada en la visión del Dios Todopoderoso. Visão que tem como centro a visão de Deus Todo-Poderoso. ¿Cuál es la visión de Dios? Qual é a visão de Deus?
que las almas sean salvas. para alma ng wordo salba. El apóstol Pablo, hablando de esto, dijo, en cuanto a Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. E Pablo abisesa aqui que Deus no, que é para turhen de wordo salva e chegar no conhecimento de verdade. Esa es la visión de Dios. Essa é a visão de Deus. Y esa es la visión también de esta obra, E essa é a visão de obra aqui del também. movimiento misionero Do mundial. movimento missionário mundial. Para el que no sabe, Para esse que não sabe, cuando Dios levantó el fundador de esta obra, ora Deus alanta é fundador de obra aqui, reverendo Luis M. Ortiz, reverendo Luis M. Ortiz. él tenía un lema, Esta tem lema. y su lema era por los caminos de América E seu lema estava para é caminho de América y alrededor del mundo. e rond mundo. Amén. Por los caminos de América Para é caminho de América y alrededor del e mundo. rond mundo. Usted ve que hay una visión que, E não bota mira que tem visão ¿cómo es esa visión? com a visão tá Global o no, esta global of no mundial. mundial. Hay un lugar donde empieza. Tem lugar caminho da Él dice por começa los caminos de América, para é caminho de América, pero él no se para ahí. pero é não tá stop aí não. Dice y alrededor del mundo. E esta pensa pero rond mundo. Esa es la visión también que Dios dio a sus discípulos. Essa é a visão que Deus a dona discípulos Hechos também. capítulo 1. Hecho no capítulo 1. Él dice comenzando en ¿con dónde? E esta pensa começando na onda. Hechos capítulo 1. ¿Qué él dijo a los Hecho no discípulos? capítulo ¿Comenzando 1. dónde? Começando onda. En Jerusalén. Na ¿O no? Jerusalém. ¿O no, hermano? Of no, Romana. Me están viendo como que si no. ¿Sí o no? Sí of no. ¿O lo quieren leer? Vamos a leerlo para Laga que nos balese. estén conmigo. Paboso porque da cuba. Hechos 1. Hecho no capítulo 1. Amén, hermanos. Amém, Romana. Aleluya. El verso 8. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mas vos solo recebi poder, ora Espírito Santo bem riba boso. Y ahora viene la visión. E agora visão tá bem. Y me seréis testigos, ¿dónde? E vos solo também testigo na Em onda. Jerusalém. Na Hay Jerusalém. un punto de partida, ¿o no? Tem ponto de En salida. Jerusalén, después dice que Na Jerusalém, e depois que tá bisa? en toda Judea, Na inteiro dea. y después ¿qué más? E que mais? En Samaria, E Samaria. y quédense ahí. E que tá bisa nang? No, ¿verdad? No dice quédase ahí, ¿verdad? Enta queda nang of no? Él dice, Eta bisa? y hasta lo último. E De tena la é parte mais saleu do mundo. Amén, hermano. Aleluya. Una visión global. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Visão global. Bendito sea Cristo. Pues eso es lo que vimos en esta primera lección, en el párrafo 1.1. Aleluya. Esse é o que nós hacía em parágrafo 1.1. Cuando hablamos del párrafo 1.2, Ora nos papia de parágrafo 1.2. vimos sobre la vida devocional del obrero. Nossa WAC é vida devocional de trabajador. ¿Y en qué consiste esta vida devocional del obrero? E de Kiko O é del creyente en general. e de Kiko é vida devocional de trabajador e creyente em geral tá ¿En qué consistir. consiste? Dígame. De Kiko é tá consistir. La oración É oração y la palabra del Señor. e é palavra de Senhor. La oración y la palabra de Dios. É oração e é palavra de Deus. Amén, hermano. La oración es importante en la vida del creyente. É oração tá importante na vida de La oración es la creyente. esencia, É o oração mejor é dicho, la essência. esencia de la oración es la comunión con Dios. Of piobisa é essência de oração tá é comunhão com Deus, é contato com Deus. No es simplemente hablar Não tá diz papapia. o rezar, como se dice. Of reza maneira da bisa. Es estar en contacto con Dios. É tanificar em contato com Deus. Cuando yo voy a llamar a un hermano por teléfono, Ora mi tabayamo rumang na telefone, para yo poder hablar con ese hermano por Pami- teléfono, pa mi papapia ku erumay pa medios de telefone. lo primero que tengo que hacer es hacer un contacto, ¿o no? Promekos ko may tingko hasi ta establecer contato, of no?
¿O no, hermano? Of no, Yo Roman? voy a llamar al hermano Axel, Mida ba yama Romang Axel? porque necesito hablar con él. Pasumiting ko papya ko ni. Amén. Y lo llamo. Y Y mi ta- ese teléfono replica y replica. Imita yame, ya telefon da ring, ya da ring. ¿Sí o no? See of no? Y mientras que él no atiende ese teléfono, Y mientras enukwe el telefon, yo no tuve contacto con él. mi no tating kontakto ko Lo ni. llamé, Mi ayame, pero no estuvimos mabayale. en contacto. Pero no so tating El kontakto contacto otro. se establece cuando él atiende el teléfono. E contacto tawardo establece, ora e atende e llamada. Por eso nosotros cuando vamos a orar, Pese nos, ora nos sabay hasi orasyon, tenemos que procurar hacer el contacto con Dios. nos tingo percura pat hasi e contacto ko Dios. Entrar en comunión con Dios. Renta den komunyon ko Es la Dios. base muy importante en la oración. Este base hop Y importante de esto, oración. y esto tiene que ser algo diario. Y esa aquí necesita algo de turdia. El cristiano tiene que esforzarse todos los días para tener su tiempo de devoción. E cristiano me esforçar su mes turdia para ter su tempo de devoción. De hablar con Dios, De papia com Deus, pero que también Dios hable con él. pero também com Deus está papia com ele. Amén, mi hermano. Amém, romana. Alabanza el nombre del Señor. Y Dios nos habla por medio de su palabra. E Deus está papia conosco por meio de Amém. sua palavra. Aleluya. Pues es el lugar, la oración es el lugar de conquista, Pues- de victoria. Pois a oração é lugar de conquista, é lugar de vitória. En la oración logramos las cosas. Den oração nós está logra e La coisa. oración hace que las cosas sean posibles. Ta den oração e coisa, oração da hasi com e coisa da bira possível. Pues estas cosas vimos en el segundo párrafo, el párrafo 1.2. E esse é lo que nós mira den é de dois parágrafos, parágrafo 1.2. Amén. ¿Se acuerdan, verdad? Você acorda? En el párrafo 1.3 Den parágrafo 1.3, vimos la vida ministerial del obrero de Dios. nós mira a vida ministerial de trabajador de Deus. Y hablamos sobre el ministerio. E nossa papia de ministério. La palabra ministerio viene de la palabra diaconos, que significa ¿qué? É palavra Servir. é palavra ministério também é palavra aconos, Diaconos. diaconos, que Amém. significa ministério, Servir. serviço. Amén. Estamos aquí para servir. Nós está aqui não para servir. Somos servidores. Somos servidores de Dios No- y de la obra de Dios. Nós está servidonan de Deus e de trabalho de Deus. Y hablamos también de los 9 aspectos E nossa papia também de 9 aspectos não, de o del obrero de Dios. de trabajador de Deus. Vimos que es un cristiano. Nós mira que é ¿Qué cristiano. significa ser cristiano? Que significa estar cristiano? Está convertido, pero ¿qué más? Ela converti, pero que mais? Ajá, pero ¿qué es ser un cristiano? ¿Cuál es el primer paso para ser un cristiano? Pero que é um cristiano? Qual é a promessa que você se dá para virar um cristiano? Aceptar a Cristo. Pero ¿cómo se llama eso en la Biblia? Pero com esse guardo chamado em Bíblia. Nuevo nacimiento, Una- nacer de nuevo. Este nasce de novo. Como Jesús dijo a Nicodemo, Maneira Jesus avisa Nicodemo. tienes que nacer de nuevo. Botinco nasce de novo. Amén, hermano. Es indispensable. Esse é El que no nace de indispensável. nuevo É um que não nasce de no novo. es cristiano. Não está cristiano. No entra al reino de Dios. E não está dentro do reino No de Deus. importa los títulos que tenga aquí abajo. Não te importa o título não que portinho aqui bom. Mira, la gente cree Gente está querendo que los títulos más importantes en la obra de Dios que o título não mais importante dentro do trabalho de Deus. es, por ejemplo, un evangelista, un pastor, un profeta. Está um evangelista, um pastor, um profeta. Pero el título más grande que tenemos es ser cristiano. Pero o título mais grande que nós temos está cristiano. Porque si la persona no es cristiano, Pastor, se a pessoa não está cristiana, todos los demás títulos no sirven para nada. tudo é sobre a título e não te serve para Va a ir nada. al infierno con título de pastor, Eta vai inferno com o título de con título de pastor, evangelista, com o título de con evangelista, título de apóstol internacional o interplanetario. com o título de apóstolo internacional ou interplanetário. Si no ha nacido de nuevo, Se não nasce de novo,
para el infierno va. eta vai inferno. Esos títulos de nada sirven. O título aí não te sirve para nada. Van a poder alabar el nombre del Quanto Señor. para alabar o nome de Deus? Como un hombre de Dios tiene que estar bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Como homem de Deus, gente de Deus, ele está ungir e batizar com o Espírito Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno de poder do Espírito El apóstol Santo. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Apóstolo Pablo avisa, está lleno do Espírito Tiene que Santo. ser irreprensible. Ele está irrepreensível. Marido de una sola mujer. Casado de uma pessoa Eso só. ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Como un pastor Como pastor, no puede ser un neófito. não porta recém-convertido, Uno que está empezando. que está começando. Para ser un pastor hay un proceso por el cual hay que pasar. Para virar pastor, tem processo que nós temos que passar. Hay un llamamiento, Tem chamado, pero hay un proceso de preparación. mas tem processo de preparação. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Quanto está querendo saque, obviamente? No es de la silla de una vez al púlpito. Não está de stool e vai púlpito emissora. Hay una temporada donde hay que sentar y aprender. Tem uma temporada caminha nos cinco cinta e nos cinco A que cinha. Dios te haya llamado. Mas que Deus se chamamos. Mira, Dios puede llamar a una persona en el momento que se convierte en Cristo. Deus pode chamar gente no momento que ela entregar sua vida a Cristo. Pero eso no significa que de este momento ya empiece a ejercer su ministerio. Mas isso não significa que for a partir de momento ela está começar a seu ministério. Tiene que ser preparado. É este word preparar. Amén, hermano. Porque ¿qué va a predicar si no conoce la palabra? Pastor, o que você vai predicar se não conhecer a palavra? Tiene que conocer de Dios y su palabra. Tem que conhecer de Deus e sua palavra. También tiene que ser un compañero, un amigo. Também é ser um companheiro e um amigo. Tiene que ser un buen líder. É ser um bom líder. En su casa, un buen esposo y padre. Dentro de sua casa, um bom esposo e tata. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Y tiene que ser también un buen mayordomo. Dijimos eso, ¿se acuerdan? E nós sabemos também que é ser um bom mayordomo. ¿Cuáles son los aspectos, entre otros, en que el cristiano tiene que manejar su mayordomía? ¿En qué aspectos? Em que aspecto a trobe cristiano mas tem manejar sua mayordomia? Qual é o aspecto, não? ¿Cuáles son? Qual não está? ¿Se acuerdan? Você não acorda? En su tiempo, Dentro do seu tempo, manejar su tiempo. ¿Qué más? manejar seu tempo. ¿Ah? ¿En qué más? Manejar también qué? Su finanza, Manejar sua finança, su dinero. seu sen. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que no sabe manejar su dinero. Tem gente que não sabe com renda com sen. Viven endeudados todo el tiempo. Não está piba, gente debe toda hora. No es problema tener deudas. Não tem problema para botar em debe. El problema es pagarlas. É problema da paga, não. Amén, hermano. Y hay gente que no saben vivir ¿cómo se dice? En el budget, en el presupuesto que ellos tienen. E tem gente que não sabe como viva com o pressuposto que não tem. Ganan 2,000 Não está ganha y 2.000 quieren gastar 3,000. e não que gasta 3.000. Y viven todo el tiempo, préstame 10, préstame 25, préstame E 50. não está viva toda hora, aí fiame 10, fiame 20, fiame 25. Amén, hermano. Y cuando han pagado, y cuando llega el otro mes, ahora tiene doble deuda. E La hora, que ya había y la que hizo ahora también. hora seguinte, luna chega, não tem dois debe. É um que não fia e é um que não tem que paga e é um que não também fia. Y van y prestan otra vez. E não também fia trobe. Y así siguen, hermano. E assim não está Y seguindo. al final está, hermano, con la soga en el cuello. E depois não está com erro na Y garganta. dicen, Señor, ¿dónde estás? E não está pensando, Senhor, onde Y botar? el Señor le dice, donde siempre estuve. E Deus está pensando na caminho sempre me tá. ¿Dónde estabas tú? Onde a botar botar. Tú andaste metiéndote en problemas, ¿no? Yo- A boa rinca por mês tem problema. Tenemos que ser mayordomo en nuestras finanzas. Nós me certa mayordomo na Saberlo menos manejar. parte financeiro e saco Amén, manejar. hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. También hablamos de la doctrina. Também nossa papia de doutrina. Hay dos clases de doctrina. Tem dois sortos de doutrina. ¿Cuáles son? Qual não tá? Amén. La doctrina sana, verdadera.
É y la doctrina, doctrina falsa. é doctrina sano e verdadeiro e é doctrina falso. Amén, hermano. La doctrina sana trae sus beneficios. É ¿Sí o doctrina, no? é doctrina sano da trece su benefício não, of não? Amén. Y la doctrina falsa también trae sus consecuencias. E é doctrina falso também da trece su consequência não. Amén, hermano. Si usted sigue la sana doctrina, Se você seguir a doutrina sano, cosechará los frutos de esa sana doctrina. lobo cosecha é fruta não de doutrina sano é. Si usted sigue la falsa doctrina, Se você seguir a doutrina falso, de las cuales hay muchas, de quatro hope, aleluya, usted sufrirá las consecuencias de las mismas. lobo sofre su consequência não. Hermano, hay una diferencia en la sana doctrina y la falsa doctrina. Roman tem uma diferença entre a doutrina sano e a doutrina falso. La sana doctrina es una sola. A doutrina sano tá uno só. Las falsas doctrinas son muchas. A doutrina não falso tá hope. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo dijo Pero o Senhor Jesucristo avisa que el que quiere hacer la voluntad de Dios, que é sunco que hace a vontade de oiga Deus. bien, el que quiere hacer la voluntad de Dios, Escuta bom, é sunco que hace a vontade de Deus. permítame leérselo, Juan capítulo 7, Permite-me ler para vós, Juan capítulo 7. 7:16. Anótalo ahí porque creo que no está ahí. Juan 7:16, que biele pessoa me quer nota aí não. 16 y 17. Juan 16 com 17. Capítulo 7, versos 16 y 17. Amén. Oiga lo que dice el Señor. Escuta aqui que o Senhor te avisa. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. E ora Jesus a contestaram e avisa, mi ensinança não te de mim, mas de sunco a mandar-me. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. E se o ende que hace sua vontade, ele sabe a ensinança, se está de Deus está, ou se está mim mesma papia. Pues Jesús dice, yo no vengo a traer mi propia doctrina. Pois Jesus te avisa, não vim para trazer minha Oiga, doutrina y si própria. Jesús no trajo su propia doctrina, E se Jesus não trouxe sua própria doutrina, ¿quién eres tú para traer tu propia doctrina? quem botar para trazer a própria Él dijo, yo doutrina? traje la doctrina que recibí de mi padre. Ele avisa, mas trazer doutrina como recebi de minha tata. Y si alguien quiere hacer verdaderamente la voluntad de Dios, E se o ende de verdade que hace a vontade de Deus, sabrá si la doctrina es de Dios ele sabe se a doutrina está de Deus, o si hablo por mi propia cuenta. ou se está de mim mesmo e da Si usted papia. quiere hacer verdaderamente la voluntad de Dios, Se de verdade porque hace a vontade de Deus, usted podrá discernir cuál es la doctrina verdadera y cuál es la falsa. logo pode discernir qual é a doutrina verdadeira e qual Primeira é de- o falso. Primera de Juan dice Promete Juan te avisa, que la unción que está en nosotros nos enseña. que um chão que está de nós está sim a nós. Amén, hermano. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos enseña. Espírito Santo que está viva de nós está sim a nós. No se olvide que Jesucristo dijo Não duvida que Jesus Cristo avisa, que el Espíritu Santo vendrá que o Espírito Santo lo vini, y os enseñará todas las cosas. e ele sim a vosotros cos. Porque tomará de quién? Pastor, ele toma de quem? De lo mío. De mim. Así dijo Jesús. Assim Jesus Y os lo avisa. hará saber. E ele laga vosotros. El Espíritu Santo no va a traer otra doctrina que no es la de Cristo. Espírito Santo lo não vai trazer outra doutrina Y el, que nota de Jesus y el Cristo. apóstol Pablo dijo E apóstolo Pablo que avisa si un ángel que se um ángel o cualquiera de nosotros ou qualquer de nós traigamos a ustedes otra doctrina trouxe para vós outra que no es doutrina la de Cristo, que não é som de Cristo, sea maldito. ele está maldicionar. La falsa doctrina es una maldición. É doutrina falsa, está maldição. Repito, la falsa doctrina trae maldición. Está repetir, é doutrina falsa, está trouxe Hay que maldição. afirmar el corazón en la sana doctrina. Mas te afirmar nos coração de ¿Cuándo pueden doutrina alabar su sano. nombre? Quanto para adorar su nome? Y la doctrina no es una sola, en el sentido que no puedo coger un texto y decir esa doctrina y ya. Doutrina não está consistir de texto só. Me posso sacar texto e bisa essa doutrina. ¿Qué dijimos de la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Kiko não sabe de doutrina. Kiko tá Ah. doutrina. Amén. La enseñanza del conjunto, de la totalidad
de las verdades bíblicas. é ciência de Alabança ao totalidade e verdade na Bíblia. Y la Biblia consiste de 66 libros, E a Bíblia consiste de 66 books. el Antiguo y el Nuevo Testamento, O Testamento Velho e o Testamento Novo. 37 libros en el Antiguo, 37 books de um Velho, 29 en el Nuevo. 29 de um Novo. Y ahí está la doctrina de la palabra. E aí não é doutrina de palavra A tá. su nombre, gloria. Na seu nome é glória. El párrafo 1.6, Parágrafo 1.6. vimos el Espíritu Santo. Nós mira Y el Espírito hombre de Santo Dios. e a gente de Deus. Amén. 1.5, perdón. Sorry, 1.5. Amén. El Espíritu Santo y el hombre de Dios. Espírito Santo e a gente de Deus. Y ahí hablamos de la necesidad de ser llenos E aí na nossa papia de necessidade de estar lleno del Espíritu Santo do Espírito Santo. como algo indispensable Maneira algo indispensável para la realización de la obra de Dios. para a realização de trabalho de Deus. Jesucristo dijo a los discípulos: Jesucristo avisa a seus discípulos, permaneced en la ciudad de Jerusalén guarda de estado de Jerusalém, hasta que seáis que te ora com vosso Kiko. investidos de poder de lo alto Guardo investir com o poder de y me alto. seréis testigos. E vosso lo também testigo, né? Amén. La necesidad de ser lleno, É necessidade de estar de lleno. ser bautizado con el Espíritu Santo, De guardo batizar com o para Espírito recibir Santo. fuego, poder, fortaleza, Para receber candela, poder, força, valor, coragem, determinación. determinação. Amén. Para poder predicar con denuedo. Para predicar com coragem. Amén. Amén, hermano. Para no importar, aleluya, quién está delante de nosotros, pero predicarle la Para palabra. nós não ore quem está para nos delante, pero para nos predicar a palavra. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Mister de poder de Espírito Santo. Amén, hermanos. Hoy vamos a seguir Aí nós também en seguimos el punto 1.6. de 1.6. Amén. Porque si no me equivoco, no hicimos eso ayer, ¿verdad? Pastor, se me não equivocarmos, nós Amém. acessar que era. Aleluya. Este punto 1.6 É 1.6 aqui. es como un anexo al punto 1.4. Esta maneira anexo, bijlage de 1.4. Porque en el punto 1.4, Passou de 1.4, ahí hablamos de la sana doctrina. nossa papia é na de sana doutrina. Y aquí en el punto 1.6 E aqui na 1.6, vemos cómo, qué hay que hacer para conocer esa sana doctrina. nós também aqui que eu tenho que para conhecer a doutrina sana é. ¿Y qué hay que hacer con esa doctrina sana después? E aqui que eu tenho que a doutrina sana é depois. Y el primer punto es, aleluya, estudiar. E o primeiro ponto está estudar. Amén, hermanos. Lo que a mucha gente no le gusta. Lo que Hopi gente não gosta. Ahí dice que nadie puede enseñar si no ha aprendido. Está pensando que nenhum gente não por instruir-se é mesmo assim. Por eso dijimos ahorita en el punto 1.4, Pensei não sabia. perdón, en el 1.3, Pensei não sabia agora na 1.3 que el líder, el pastor, el obrero no puede ser un neófito. que o líder, o pastor, o trabajador não porta recém-convertido. Amén, hermano. Amém, hermana? Porque tiene que aprender primero. Pastor tem que sim aprender. ¿Cómo va a enseñar a otros Com está assim outro não? si él mismo no ha aprendido primero? Se é mesmo assim aprender. Amén. Y para aprender se necesita estudiar E para la pocinha, palabra. e para pocinha é necessário estudar a Mira, palavra. el mismo Señor Jesucristo en su parte humana aprendió de su Padre. Mesmo Senhor Jesus Cristo, em sua parte humana, Si, assim é de si sua leemos tata. el capítulo 6 de San Juan, Se nos lê em capítulo 6 de São los João, versos 45, versículo 45, ¿quién lo tiene cerca y lo lee ahí en voz alta? quem tem cerca e não aparecer na voz alto, Amén, mi hermano aquí. Escrito está, que los profetas serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel vino de Dios, este ha visto al Padre.
Amén. Dice ahí que serán todos ¿qué? En verso 45. No versículo 45 ito bisinang nang Serán todos turlo wardo enseñados siya por Dios. dor di Dios. Amén. Hay que ser enseñados. Meste wardo Y siya. para ser enseñados Ipapawardo siya. necesitamos tener un espíritu educable. Nos meste tem espírito Un educável. espíritu que se permite ser enseñado. Espírito que te permite sumes wardo siya. Amén. Hay gente que son rebeldes. Tem gente tá Hay rebelde. gente que son cabezón. Tem gente que tá cabeçura. Don sabelo todo. Nang ta betwaiters, nang saturkos. No se le puede decir nada. Kuno po bisa ng nada. Usted no ha experimentado eso muchas veces como padre. Bono ayega di experiencia ese como tata. Que cuando usted va a decir algo a su hijo o a su hija, Ku ora po que bisa bo yung kos. antes de oírte, Pero me que escuchabo. ya te dice ya lo sé. Eta contestabo que sacaba. Y no sabe nada, Y no sa nada. pero dice que sabe. Pero eta bisa ku esa. Y muchas veces eso sucede también en la casa de Dios. Y hope bia ese ita pasa de casa de Dios Hay gente también. que no permiten ser enseñados. Tem gente que não tá permitindo a mensuar do sinha. Hay que poner el corazón para ser educado. Neste puta nos coração Para para ser guardo enseñado. educar, para guardo sinha. Vayan conmigo al libro de Esdras capítulo 7. Lo Banco. pueden anotar ahí, no está ahí. Banco minabuki na ni Esdras capítulo Esdras 7. capítulo 7. Esdras 7. Gloria a Dios. El verso 9. ¿Quién me lo puede leer? Lo tienen, que lo tenga ahí, que lo lea ahí rápido. Esdras 7:9, quem tiene inana Amén, para hermano, lo leer? tiene aquí. ¿7, 9? Perdón. Aleluya. Un momentico. Aleluya. Le dije un texto que no, lo escribí mal. Aleluya. Entonces busca, el texto nos dice que Esdras puso su corazón. Cristo vive. Amén. El verso 10, ¿no? El verso siguiente. Amén. Léalo. El verso 10. Ahí dice 3 cosas de Esdras. E na ita bisa 3 coisas de Esdras. ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Qué hizo Esdras? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Que te promete coisas que Esdras assim? Preparó su corazón. ¿Para qué? Ela prepara seu coração para Kiko. Para inquirir. ¿Qué significa eso? Estudiar. Para buscar informação. Que se Estudiar la identifica? ley de Dios. Para estudar a lei de Deus. Preparó su corazón para primero estudiar la ley de Dios. Ela prepara seu coração para, na primeiro lugar, E estudar a segundo, palavra que de hizo? Deus. E na de Deus, que ela hace? ¿Qué hizo? Ahí lo dice. Ela piscina. Cumplirla, o sea, ponerlo en práctica. Ela põe seu coração para cumprir com ele, ou seja, para pôr na E el prática. tercero? E a de 3, Para enseñar. passinha. Usted ve el orden. Bota mira, é ordo. Preparó su corazón para estudiarlo. Ela prepara seu coração para estudar. Y después para practicarlo. E depois para pôr na Y obra. después para enseñarlo. E depois passinha na outro. A veces queremos invertir el orden. Timbianos que cambia e volta ordem. Queremos enseñar Nós que sim, antes de estudiar y de practicar. prometo não estudar e pôr para obra. Y la Biblia dice que antes que tú puedas sacar la espina del ojo del hermano, E Bíblia está pensa que o prometo que você saca é sumpinha fora de ovo de rumã. tú tienes que sacar la viga de tu ojo primero. Você tem que sacar pal que foi boa ovo Tienes prometo. que estudiar la palabra, Você tem que estudar a palavra, practicarla. pôr na obra. Y ahora estás apto para enseñar a otros. E ora e botar apto para possuir na El outra. apóstol Pablo dijo a Timoteo, Apóstolo Pablo diz a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que você atende de mim, lo que has aprendido de mí, lo que você de mim, ante muchos testigos, dilante de testigo, esto encarga a hombres fieles. encargar isso aqui na homem não Que fiel. ellos también serán capaces de enseñar a otros. Pastor não também lo tá capaz para sim outro não. Hermanos, nosotros somos discípulos. Rumana nós está ¿Y discípula. usted sabe lo que significa la palabra discípulo? Que
¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que significa la E palabra você sabe discípulo? que a palavra discípulo significa? Quem sabe? Quem sabe? ¿Qué significa la palabra discípulo? O que a palavra discípulo significa? ¿Ah? Aprender para enseñar, pero Sim, para pocinha outro. ajá, por ahí vamos. ¿Pero Nos- qué es un discípulo? Nós estamos indo em boa direção. De como é um discípulo? El discípulo es un aprendiz, ¿o no? É discípulo tá Un alumno. é discípulo tá aluno. Uno que está aprendiendo. Uno que está ensinando. Amén, hermano. Jesús dijo a sus discípulos Jesus avisa seus discípulos que si ellos fueran perfeccionados, que se não guardo perfeccionar, serán como su maestro. não lotar maneira não Ellos no podían maestro. ser maestros Não pode vir a maestro sin ser discípulo primero. sem dar discípulo para mim. Siendo discípulos, ser perfeccionados, Não me certa discípulo para guardo perfeccionar. entonces serán como su maestro. É hora e não lotar maneira na maestro. Ahora el discípulo Agora é discípulo. no solamente aprende de las enseñanzas teoréticas de su maestro, E não está sim de lesson teórico só de seu maestro. pero también de la vida del maestro. Pero também de vida de maestro. Por eso en la obra de Dios estamos no solamente para ver con qué bueno enseña el hermano, Tá pensei, nós não tá dando trabalho aqui solamente para o com bom ser humano anta duna les, sino también qué fruto da ese hermano. pero senão também que fruta ser humano está duna. Hay que enseñar con palabras Necessita com palavra y con nuestra vida, e com nos vida, con nuestra forma de ser. com nos maneira nuestra de estar, conducta. com nos conduta. Amén, hermanos. Pues Jesús mismo aprendió del Padre Pois Jesus mesmo assim a dietata. y por eso le puedo decir, aprended de mí, Pensei por bisa assim a dimi. que soy manso y humilde de corazón. Comida manso e humilde de Amén, coração. hermanos. Por eso aprendemos de Dios. Pensei nós assim de Deus. Estamos en el punto B, de No. 1.6. Nós está em ponto B de parágrafo 1.6. Aprendemos del Señor Jesucristo. Nós assim de Senhor Jesus Cristo. Aprendemos del Espíritu Nós Santo, assim de Espírito Santo. porque Él toma del Padre y nos lo da. Esta toma de etata e esta duna nós. Aprendemos de la palabra de Nós Dios, assim de palavra de Deus. que es la palabra profética más Esta segura. palavra profética mais segura. Hay muchos cristianos que cuando convierten empiezan a leer libros. Tem Y la roupa Biblia mismo no lo leen. tem roupa cristiana que começa a ler essa book. E Bíblia mesmo não dá lesa. Es bueno leer esos libros, es bueno. Tá bom para ler esse book, Pero empieza primero con la Biblia. Pero começar com Bíblia para Conozca la Biblia primero. Conhecer Bíblia para Y después puede leer los comentarios y no sé cuántos libros hay. Bendito sea el nombre E del Señor. depois para ler esse comentário, não sei quanto book Empieza a tem. leer la Biblia. Começar a ler essa De Bíblia. ahí se aprende. Aí não bota assim. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, desde la niñez ha conocido las sagradas escrituras. Apóstolo Pablo avisa Timoteo, forte chiquito, foi por infância, boa assim, é palavra. Amén, hermano. La palabra, bendito sea el É Señor. palavra. Se aprende de los hombres de Dios Nossa Senhora de renderan de Deus. y también de la buena lectura. E também de bom book, não. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. El punto C. Ponto 6, Debemos retener lo que hemos aprendido. nós precisamos manter o que nos hacía Amén. Y persistir en eso. e persistir em esse. Retenerlo, Retener, o sea, guardarlo esse que me guardei, y manter persistir en eso. e persistir em dia. No dejar de practicarlo Não stop de después que praticar. pasen los años. Depois que o ano não Hay passa. gente que empiezan bien, Tem gente que começa bom, oyeron la palabra, não escuta a lo palavra, obedecen, não está obedecendo, lo retienen, não está retener. pero después de algunos años Pero depois de algum ano, cambian las cosas. não está cambia coisa. No persisten en lo que han aprendido. Não está persistir em lo que Hay nós que persistir en lo que hemos aprendido. Mas de persistir em lo que nos Amén. hacía. El apóstol Pablo habló a la iglesia ahí en el libro de Hebreos. De buquinan de Hebreu, apóstolo Pablo a papia com igreja. No vamos a leer esos textos, pero en el capítulo 5 él les dice Nós não também ler esse texto aí, pero em capítulo 5, esta bisa, que debiendo de ser ya maestros, que já não mestre estava da maestro acaba. pero aún él tiene necesidad de darles leche.
Pero ainda não tem necessidade para botar na leite. ¿Por qué? Porque no avanzaron. De como passou não vai adiante. Ellos se alejaron de lo que han aprendido. Não alejar de lo que não hacía. Y Pablo tenía que comenzar de nuevo con ellos. E Pablo me será começar de novo com nós. Hermano, no importa cuántos años tú tienes convertido, Romano, não te importa quanto aí você tem convertido. pero persiste en lo que tú has aprendido. Pero persistir en lo que vacía. Para que los que van llegando Para están que está llegando. pueden ver Por mira. tu testimonio y tu vida. Bo testimonio y bo vida. Y el pastor no tiene necesidad de ir a enseñarte a ti las cosas de nuevo. E o pastor não tem necessidade de vai ensinar be costan a trobe. Tienes tiempo para enseñar a los que están llegando. E por tem tempo para si están que está llegando. A veces los que están más viejos en la iglesia Tem bia están que está mais viejo da impiden al igreja. pastor seguir trabajando con los más nuevos. Tas troba pastor de tra que estão mais Porque novo. cada vez el pastor tiene que ir a esos viejos Pastor cada bia pastor tem que vai se que viejo nang ei. a corregirles cosas que ellos ya saben, Para corrigir ang costan que não cosas sacaba. que ya conocen, Costan que não conhece acaba. pero no persisten en lo que conocen. Pero não está persistindo Van a en lo poder que alabar el não nombre del sabe. Señor. ¿Cuánto puede alabar el nombre de Aleluya. Dios? Amén, hermano. Amén, hermana. Pues es ese proceso Pues ese es el proceso. donde Dios forma al cristiano. Amén. Cabinda que Dios da forma é cristiano. El párrafo 1.7. Den parágrafo 1.7. Aleluya. Ahí vamos a ver el obrero de Dios y la obediencia. E nós também mira o trador de Deus e sua obediência. Hay algo muy importante para lograr la obediencia Tem algo muito importante para lograr obediência. y es la humildad. E essa é a humildade. Ahí nos muestra el caso de Saúl, perdón. E não esta mostra o exemplo de Saúl. Que cuando Dios escogió a Saúl, Quando ora Deus escolheu Saúl, él estaba obediente estava porque obediente. estaba humilde. Porque estava humilde. Porque cuando ya se sentó en el trono como rey, Pero já ora ela sinta de trono como rei. él pensó que ya nadie tiene nada que decirle. Ela pensa que já ninguém não pode dizer nada. Que ya el profeta Samuel no puede aconsejarlo. Que o profeta Samuel não pode aconselhar mais. Que él mismo puede hacer lo que le da la gana. Que é mesmo assim o que é que. Y ahí empezó a desobedecer E aí não ela começa a desobedecer. la palabra del Señor. É palavra de Deus. Y el profeta Samuel le tuvo que confrontar E o profeta Samuel me será confrontar. y mostrarle las consecuencias funestas E mostrei a consequência não funesto de la desobediencia. de desobediência. Y él le dice que como pecado de rebelión E ele também com maneira picada e rebeldia. es la obstinación. Coppigheid está. Y como adivinación e idolatría E maneira adivinação e idolatria. es el pecado de É desobediencia. picada e desobediência. Usted sabe que el pecado de desobediencia es el primer pecado que entró al mundo. Você sabe que é picada e desobediência é o primeiro pecado Adán dentro y do mundo. Eva no fornicaron, Adão, uno, porque estaban casados. Adão e Eva não fornicaram, passou não estava casado. No adulteraron tampoco porque Adán era el único hombre que había E não y cometeu Eva era la única mujer. E não cometeu adultério tampouco, passou Adão estava o único homem que tem e Eva é a única mulher. Tampoco robaron nada Tampouco não horta porque nada. todo en el huerto pertenecía a ellos. Passou turcos que tem de hofi estava da dinam. El pecado de ellos fue Não picata bata. que el Dios le dijo, no coman de ese árbol que está en el medio del huerto, E que Deus avisa não come de palo e que também meio de hofi. porque el día que comieren de ese árbol, Passou dia que você come de palo de e cierto morirán. seguro você lo morre. Y ellos fueron y ¿qué hicieron? E na pai que conhece, Comieron del árbol. na come de palo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Desobedecieron un mandamiento explícito, prácticamente el único mandamiento que ellos tenían. Não a desobedecer mandamento específico, praticamente é o único mandamento que não tem. Hay que ser obediente. Mesterta obediente. Jesucristo nos dio un ejemplo de obediencia, ¿sí o no? Jesucristo aduna-nos o exemplo de obediência. Alabanza al ¿sí o no? Señor. Y su obediencia, hermano, fue una obediencia completa, cabal, Y su- total. E sua obediência estava uma obediência completo, cabal, total. Ahí en Filipenses capítulo 2 usted puede ver E na de Filipenses, no capítulo 2, vou mira cómo Cristo ejercitó esta obediencia. com Cristo a exercitar a obediência. Ahí estamos, estoy en el párrafo 1.7.b. Nós estamos em parágrafo 1.7.b. Dice que siendo igual a Dios no se aferró a este estado
de ser igual a Dios. Esta bisa ku sendo igual na Dios, No se aferró. no agarra. Amén. Aleluya. Aleluya. No amara su mesmo estado, Amén. Sino se despojó a sí mismo. Ela despoja su mes. Tomó forma de siervo. Ela toma forma de Se hizo servidor. semejante a los hombres. Ela hace su mes igual na Y gente. estando en esa condición se humilló hasta lo sumo. E ora estava de condições, ela humilha su mes. Cristo fue el más humilde de los hombres. Jesus estava de su mais humilde de Por gente. eso él dijo, aprended de mí. Pensei, ela bisa assim de mim. Y dice después, y fue obediente hasta la E muerte. estava obediente até na morto. Amén. La muerte de la cruz. É morto de a cruz. Ahora, en el libro de Hebreos, Agora de book de Hebreu, capítulo 5, verso 8, capítulo 5, versículo 8, que alguien me lo lea. com gente por ler para mim. Cinco, 8. Hebreu Quem 5, lo tiene? 8. Quem tem? Cristo vive. Amén. Léalo. Glória a Deus. Aunque estava tayu, ela tinha obediência do de ecosnan que ela sofre. Dice ahí que aunque era hijo, Esta bisa com mais que estava tayu, aprendió qué? ela tinha Kiko. La obediencia. É obediência. Ahora, usted tiene que comprender Agora vamos se compreender que Cristo siempre fue obediente al Padre. que o Cristo sempre estava obedecido na etapa. En la eternidad Él fue obediente. De eternidade estava obediente. En su encarnación Él fue obediente. Él se sometió a este proceso de formación y nacimiento. De encarnação estava obediente. Ela someteu su mês de processo aqui. Amén. Y en su niñez aquí en la tierra, siendo un ser humano, E de sua infância aqui na terra, sendo ser humano, Él mostró obediencia, ¿o no? ela demonstra obediência. Él fue obediente a sus padres naturales, Estava obediente na sua maior a natural. José y a María. Na José e Maria, Amén. Siendo Dios, sendo Deus. pero se sujetó Pero ela someteu su a mês. sus padres aquí en la tierra, Na José y María. sua maior aqui de batera, na José e Maria. Él fue obediente durante su ministerio Estava obediente durante de seu ministério. y él fue obediente en Getsemaní. E estava obediente de Getsemani. Allá en el Getsemaní, él dijo al Padre, no como yo quiera. Aí de Getsemani ela visitata, não maneira amique. Es difícil hacer lo que tú me estás pidiendo, Padre. Tá difícil para fazer o que você pedir, mi tata. Pero estoy aquí para obedecer. Pero me tá aqui não para obedecer. Estoy aquí para cumplir con lo que tú me mandas. Me tá aqui não para cumprir com o qual você De mandame. cumplir cabalmente lo que tú me mandas. De cumprir cabalmente com o que você mandame. Porque eso es la obediencia. Para ser aceita obediência. Cumplir a cabalidad lo que se nos mandó. Cumprir cabalmente com o que não manda nós. Esa es obediencia. Aceita obediência. Amén. No una obediencia parcial, sino completa. Não obediência parcial, O pero sea, completo. Ahora, Hebreos 5:8 dice Pues agora aqui, Hebreu 5:8 da bisa, que Jesús aprendió la obediencia. que Jesus assim a obediência. ¿Cómo se interpreta eso? Como você interpretar isso aqui? Jesús poseía la disposición de obediencia aún antes de que sufriera. Jesus estava Poseía la disposición de obediencia. estava possuir a disposição de obediência prometo ela Antes de que sufriera. antes que ela sofre. Pero la prueba de que existía esa disposición, Pero é prova que ela sofre a disposição aí, él debía mostrarlo con hecho. é mestra demonstrar que hecho não. Amén, hermano. Él siempre tenía la disposición de obedecer. É sempre tinha disposição de obedecer. Pero ahora, cuando estaba aquí en su carne, lo tenía que demostrar. Pero lo que tinha aqui na sua carne é mestra demonstrar. Amén, hermano. Y él lo demostró. E ela demonstra isso aqui.
Por eso dice Hebreos 5:8. Kasi Hebreo ng 5:8 Por lo tabisa, que sufrió, aprendió la obediencia. kung palo que ela siya, pa medio de lo cual ela sufre. Amén. O sea que pasó de una obediencia no probada a una obediencia probada. Ela passa de uma obediência não purba na uma obediência purba, de O sea, teste. había que probar su obediencia. Pois mestera teste, mestera purba sua obediência. Y él lo demostró. E ela demonstra Lo isso. probó. Ela purbe. Es fácil decir con tus Él labios que aprobó. eres obediente. Tá fácil para pensar com a boca Es obedecido. fácil decir con la boca, yo soy obediente. Tá fácil pensar com a boca a mim Esa tá obediencia hay que obedecido. probarlo. Este prova é Y se obediência. prueba en el sufrimiento, E bota purbe en el sabe. dolor, Bota- en la aflicción. Bota purbe sabe de sofrimento, de dolor, de aflição. Amén, hermanos. Mucha gente dice, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, oh Dios. Hopi ainda tá pensando, Senhor, me está disposto Y para fazer cuando, sua viene, vontade. y cuando viene la aflicción, E ora aflição bini. huyen, Não tá ruim. se van. Não tá bai. ¿Dónde está la obediencia? De obediência tá. La obediencia hay que probarlo. Neste prueba é El obediência. sufrimiento probó la obediencia de Cristo. É sofrimento, a prova é obediência Que de esa Cristo. disposición que Él tenía en el corazón siempre de obedecer, E a disposição que está tendo em seu coração para obedecer sempre. no era solamente una disposición, Não estava diz disposição só, sino que lo mostró sino ela que demonstrei. Él era obediente Pois estava obediente. hasta la muerte. Pena morto. Van a poder alabar el nombre del Quanto Señor. para vai nome de Hay que Deus. ser obediente. Mister está obediente. Es imperativo, Está imperativo. es necesario. Está necessário. Eso es lo que nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Aceita lo que está segurando a entrada no reino de cielo. Estoy en la página 12, Mita den página 12. en el punto E. Den ponto E. Esa obediencia también, É obediência aí também. aparte de ser una obediencia a Dios, A parte que é uma obediência a Deus, tiene que ser también una obediencia é mestertar também uma obediência a la obra en donde estamos trabajando. na obra de qual nós trabalha. Oiga, la iglesia necesita gente obediente. Igreja mester de gente obedecido. El pastor necesita gente obediente y fiel. Pastor mester de gente obediente e fiel. Que uno puede confiar que lo que se le diga, Que você confia com o que você bisanan, Él lo hace a cabalidad, não está assim cabalmente. no a su manera. Não na maneira. Lo mismo en esta obra. Mes coisas de trabalho aqui também. En la obra, la obra internacional debe confiar É trabalho internacional, mas você pode confiar de que el obrero está cumpliendo a cabalidad que o trabalhador está cumprindo cabalmente. con los requisitos de la obra. Que o requisito não de trabalho. Amén, hermano. Hay gente que dice Tiende também sabe que ellos se sujetan solamente a Dios. que não está somente solamente na Deus. Y citan el texto ahí en el libro de los Hechos, E não está cita o texto aí de book de hecho não. que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Comece a obedecer a Deus promeguende. Y a veces esa gente, muchas veces, aleluya, ni son obedientes a Dios y mucho menos a los hombres. E roupa bia e gente na ei não está nem obediente na Deus e muito menos na gente. Ese texto se puede usar solamente O texto aí você pode usar solamente cuando esa autoridad que está sobre ti com ora autoridade que arriba bo aí está mandando a hacer cosas que no cuadran, que no son bíblicas, está mandando hasi coisas que nota quadra, que nota que bíblico, no agradan a Dios. que nota agrada a Deus. Entonces yo no puedo obedecer eso. E ora bom obedecer coisa aí. Pero por lo demás tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Pero para lo que está resta nos meste obedecer nos autoridade não. El Señor toma la rebelión contra nuestras autoridades Senhor tá toma rebeldia contra nos autoridade como una rebelión contra Dios. como uma rebeldia contra Deus. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Debe ser obediente. E mester tá A obediente. su nombre sea la Na gloria. Deus su nome é glória. Amén, hermano. Aleluya. Seguimos en el otro párrafo, el párrafo 1.8. Yo sé que es mucha información en esta mañana. Nós está seguindo que é o seguinte parágrafo, tá Aún parágrafo sigue conmigo aqui? 1.8.
¿Están comprendiendo hasta ahora? Você anda Hay compreendendo? preguntas de lo que hemos hablado hasta ahora. Tem pergunta até aqui não? Antes de seguir, Prometo que não siga. hay preguntas. Tem pergunta não? Ajá. Pastor, eu tenho uma pergunta tocante de alguma palavra de foi de ayer à noite. É palavra dogma. Dogma. Dogma, como yo digo, gloria al Señor. A ver si lo tengo aquí, creo que lo tenía por aquí. Cristo vive. Ese es el párrafo. Amén. Amén. Cuando hablamos de dogma, Ora nós está papia de dogma, hablamos de aquellas cosas, por decirlo así de una forma general. nós está papia Lo que para el dizer hombre- assim lo de que maneira el hombre- general. Lo que Aleluya. rende, Declara sobre esa verdad. lo que rende está declarar e verdade. Amén. O sea, la opinión Pois esta é Del opinião hombre. de rende. sobre ciertas verdades. Riba certo verdade não. Aleluya. Lo que ellos piensan, dicen. Si Lo es que- correcto o no es otra cosa. Lo que nanta pensa ou visa, se está correto ou No está outra coisa. necesariamente un dogma tiene que ser algo erróneo. Não necessariamente um dogma me certa algo falso, Amém. algo errôneo. No necesariamente. Não Pero necessariamente. muchas veces sucede que el dogma no va en acuerdo con las verdades, no encajan con las verdades de la palabra. Pero hopi viaja e dogma não está claro com a La verdade e a religión palavra. popular tiene muchos dogmas, A religião popular tem hopi dogma não. pero que van en línea recta en contra de la palabra del Señor. Pero não vai de uma linha direta contra a palavra de Deus. El pastor George. Por ejemplo, la adoración de las imágenes, Por exemplo, adoração de imagem não. eso va en contra totalmente de la palabra de Dios. Está en las dogmas de ellos. Muchas veces de estas dogmas, ellos hacen también su credo, ¿no? Esse aí vai El credo de la completamente, iglesia. esse aí vai completamente contra a Vea, por palavra. ejemplo, el credo de la iglesia católica. Empieza diciendo que creen en quién. Que é credo de igreja Em católica, Maria, tá? ou não? Está começando a pensar quando anda querer de Amén. Maria. Amén, hermano. De las dogmas se crean muchas veces los credos. O sea, la opinión de ellos es que sí se puede adorar a María. Nang opinião tá com de dogma não tá bem é credo não. E nang opinião tá com se po adorar Maria. Amén, hermanos. Por eso cuando hablamos de la sana doctrina, hablamos de la Biblia sin los dogmas, sin las tradiciones. Pois ora nós está papel de doutrina sano, nós está papel de Bíblia sem dogma não. Ese conjunto de las verdades de la É Biblia. totalidade e verdade não de Bíblia. Amén. Amém, pastor. Ayer na parágrafo 1.3, né, ponto 9, trata de ponto como bom cidadão que nós precisamos uma boa reputação. Tens que ver que nós não podemos participar ativo de política nem tampouco de protesta ou huelga. Ajá. Pastor, vai explicar mais isso aqui? Amén. Como cristiano que nós não participar de huelga ou com etapa. Amén. El punto aquí es un punto, ¿cómo dice cosa? Es un punto bastante, porque hay que descifrar lo que queremos decir ahora con huelgas. Amén. Me sei decifrar agora que conosco que bisa com Es huelga. claro que el cristiano puede votar. Tal- Eso lo tienen claro, ¿verdad? Tá lógico, tá claro que o cristiano por vota. Lo único que no debe ser cristiano es andar haciendo propagandas. Lo que não tá bom de cristiano tá se tá vai assim propaganda. Propaganda política, me refiero. Propaganda política, me Y mucho menos en la iglesia. E pior ainda dentro da igreja. Estoy del partido tal. A mim tá de partido tal. Amén. Vote por ese partido. Vota para partido aí. Amén. Andar ahí con banderas para arriba y para abajo. Cana vai vir aí não com bandeira para riba para Andando baixo. haciendo campañas políticas.
kana hasi kampanya ng politiko. El cristiano va y vota. Puede discutir con alguien sobre cierto partido, amén, pero no con la intención de hacer campaña política. E Christian tabay bota, e por papia kung hindi over di pa quem vota e com esse, pero e não tabay ba si kampanya pa vota pa un hindi. Quizás alguien te puede preguntar, Portão ele po contrabo, ¿para quién tú crees que yo debo votar? pa quem vota quer me por vota. Y usted puede dar su opinión E po donavo y sua los opinião. motivos que da esa opinión. E é motivo nandi kung ita dune opinião e. Amén. Pero usted no puede decirle o promover eso. Mira, vote por tal. Yo no conozco los partidos aquí en Bonaire, pero uno no puede estar ahí promoviendo eso. Mira, vote por tal y corriendo campañas políticas. No. E pero bono por promover e vota pa esa aqui e corre campanya ng Nosotros politiko. votamos, yo voto. Nós ta vota, ami ta vota. Silenciosamente ahí voy, entro en la urna Silenciosamente mi tabay, mi ta drenta de urna, y deposito mi voto y me voy para mi casa. e mi ta deposita mi foto e mi tabay mi casa. Amén. Y no trato de influenciar a nadie E mi nota purba influensya niyo en ende. ese aspecto. Den aspecto E. Amén. Y el punto 3 dice, E e punto 3 vota visa? Ano? ¿cuál punto era, hermano? Punto 9. Pero no puede participar en política activa, ni dentro ni fuera de la iglesia, E não por participar em política ativa, ni ni en pa dentro, ni piquetes pa fora de o marchas igreja. de protestas o huelgas. E nem Amén. den piquet of marcha de protesta of O huelga. sea que, por ejemplo, se quiere derrocar o bajar el gobierno Of por exemplo, Amém. nang que ba gobyerno. y uno va ahí a protestar. E bota ba nang bay Yo no quiero protestar. ese gobierno. No, min que gobyerno No, el e. cristiano no puede estar andando en eso. E cristiano porta cana de cose. Hay que orar por ellos. Meste hasi orasyon pa nang. Amén. ¿Sí? En Perú hace como un año hubo una... En Perú hace, Dios le bendiga. En Perú hace un año hubo un reclamo de donde más de 3 millones de personas se juntaron en una plaza muy grande porque el gobierno estaba imponiendo la ideología de género en todas las escuelas a nivel nacional. Entonces la mayoría de personas que asistieron a aquel reclamo fueron cristianos evangélicos, entre ellos también hermanos nuestros. Entonces, eso fue un reclamo. Entonces, eso es aprobado también, porque lograron que no se efectuara lo que el gobierno quería imponer en las escuelas. Entonces, fue un resultado positivo. Es un reclamo que se hizo a nivel nacional. Hermano George, ¿quiere decir algo en cuanto a eso?